es director ejecutivo, el de Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Bueno, vamos a hablar sobre este informe del Fondo Monetario Internacional, que analizó cuánto va a caer la economía argentina y la duda clave también sobre el ajuste fiscal. Vamos a analizar esto, ¿te parece, Aldo? Bueno, lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional tenía una hipótesis de caída en su último informe que la verdad era francamente optimista, ¿no? Ujú. Hubiera significado salir mucho antes de la recesión y tener una de estas recuperaciones que le dicen en B corta, ¿no? Muy rápida. Creo que esta estimación de caída de 3,5% va mucho más en línea con lo que ha venido opinando que va a ser el impacto recesivo en nuestro país la mayoría de los analistas, ¿no? Que ha estado pivoteando entre 3% y 4% de caída según cómo fuera la recuperación y cuándo empezara a producirse, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a empezar a producir? Pero el número que daba el Fondo Monetario era poco creíble. Por supuesto, cuando el fondo revisa sus expectativas de recesión, lo que pasa a preocuparle es que para que la recaudación mejore y haga más sustentable esto que está sucediendo, ¿no? Con las cuentas públicas, que no sucedía desde hace muchísimo tiempo, de tener equilibrio fiscal, entran en duda, porque si no hay recuperación económica, no hay recuperación de los ingresos y cómo se sostiene este equilibrio fiscal. Así que no extraña que al revisar sus proyecciones se haya preguntado algo que por ahí muchos economistas venían preguntándose ya desde hace meses, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido contundente en los hechos, porque cada vez que se ha apostado a que no iba a dar equilibrio fiscal un mes, terminó dando, ¿no? Así que eh, esa es la realidad. Hasta ahora lo han logrado. Es cierto que cuanto más tarden en salir de la recesión va a ser más difícil, ¿no? Aldo, bueno, el FMI también hizo referencia al Parlamento, ¿no? Que bueno, en esta etapa para la Argentina va a ser muy importante contar con el apoyo del Parlamento y bueno, contar con medidas de alta calidad con respecto al programa fiscal que está llevando adelante Argentina. ¿Crees que esto es sostenible en el tiempo para la segunda fase económica del gobierno? Yo creo que no está tanto el problema en la parte fiscal, sino en el resto de las reformas que hay que encarar en la Argentina, ¿no? Porque el paquete fiscal que se aprobó ya en el Congreso creo que es suficiente como para con una recuperación económica encaminar lo que pretende el gobierno en la Argentina, ¿no? Que es mantener este equilibrio fiscal y en la Sí. medida que haya una mejora de la recaudación, empezar a bajar los impuestos que son más distorsivos, empezando por el más dañino de todos que implementó este propio gobierno, reconociendo que era muy malo, que es el impuesto país, ¿no? Y que por eso se ha fijado como primera meta eliminarlo. Yo creo que más bien los problemas que está viendo el Fondo Monetario Internacional con respecto a nuestro Congreso es que a pesar de que se ha votado un cambio de rumbo en la Argentina, el Congreso mostró bastante resistencia y eso tiene que ver, la mayoría por lo menos de los legisladores, eso tiene que ver con más bien la ley base, ¿no? Que terminó saliendo pero muy diluida y no es raro que haya sucedido eso. Yo no sé si fue la mejor idea mandar una ley con tantos cambios de golpe para hacer en un país en el cual
hay muchísimos sectores políticos, empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales que durante décadas han logrado regulaciones, protecciones, subsidios que no van a los más pobres, por supuesto, y un montón de privilegios que les permiten ganar plata a costa del bienestar de todo el resto de los argentinos. Y claramente si vos vas a plantear, atacar todas o sacar todas eso que nos está costando bienestar al resto de los argentinos al mismo tiempo, vas a tener a todos usando el poder económico que tengan, el poder político o la capacidad de movilización para evitarlo, y todos al mismo tiempo, y bueno, va a haber una gran cantidad de legisladores que van a estar muy permeables, por ponerlo así, a escuchar estos reclamos y dejar esas prebendas. Pero bueno, ya salió la ley bases, ahora habrá que ver si por ahí, yendo con lo que no salió, de a una por una, o sea, una ley, discutamos esta, a ver si está bien que estemos dándole estas prebendas a costa del resto de los argentinos a este sector. Esas cosas pueden ir cambiando, ¿no? Yo creo que de todas formas, a que haya salido, a que hayan sancionado todos estos proyectos, fue positivo, porque se estaba volviendo un tapón como para pasar estas otras nuevas normas que pueden mejorar el cambio de rumbo del país, ¿no? Aldo, ¿crees que el gobierno está pendiente de ordenar la macro y no la economía real? ¿Cuánto la gente también puede aguantar eso? La verdad es que el gobierno, a ver, está probado, porque esto ya nos ha pasado 800 veces, que la gente por ahí pide, o más que la gente, algunos políticos y economistas, ¿por qué no se ocupan de la economía real? La Claro. realidad es que cada vez que algún gobierno ha hecho eso, la mayoría, lo que ha hecho es no ocuparse de lo que verdaderamente modifica la economía real, que es justamente modificar las reglas macro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto es una democracia republicana, es una realidad, ¿no? Hay cosas que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, que tiene que ejecutar en función de un marco legislativo que no define, porque lo define el Congreso, y con ciertos instrumentos que también se definen por ley, y tiene algunos instrumentos disponibles que le han permitido, por ejemplo, esto del déficit fiscal cero, poder empezar a bajar la inflación, pero hay otros resortes que si no se los da el Congreso es muy difícil que los pueda utilizar. O sea que en parte de este cambio de rumbo que hay que demostrarle a la gente que se va a dar definitivamente, a argentinos y extranjeros, tiene que definirse en el Congreso. Los rumbos económicos y políticos, ¿sí?, se Sí. fijan por leyes. Y la verdad es que el rumbo de decadencia, empobrecimiento y de en crisis que llevamos hasta ahora se fijó por leyes. Y nos guste o no, con los legisladores que tenemos va a haber que cambiarlos por leyes dentro del Congreso, ¿no? Y eso es cierto, genera incertidumbre. Ahora, si vos tenés mucha incertidumbre en términos de que este país, la mayoría de la dirigencia política que está en el Congreso, va a ir efectivamente a un cambio de rumbo, vos vas a invertir en el país, te vas a animar a consumir más, Claro. y no, vas a esperar a señales mucho más contundentes, y yo creo que eso es un poco lo que está demorando la salida, ¿no?, de la recuperación económica que todos nosotros tanto necesitamos, pero además también hay que aclarar, necesitamos salir a una unificación cambiaria cuanto antes, ¿no? Son los dos factores que yo creo que hoy están demorando esta recuperación en V corta que estaba esperando el gobierno, ¿no? Bueno, Aldo, muchísimas gracias por tu contacto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Estábamos hablando